En la actualidad, en el mundo, más de 265 millones de niños y niñas no asisten a una escuela. Las ciudades ocupan solo el 3% del territorio del planeta. Sin embargo, representan alrededor de un 80% del consumo total de energía de la Tierra. Hoy somos 7.500 millones de personas en el mundo. Y si para el 2050 llegásemos a ser 9.600 millones, necesitaremos el equivalente de casi 3 planetas para proporcionar los recursos naturales que demanda nuestro actual estilo de vida. Ante esta problemática, países y empresas de todo el mundo han asumido la responsabilidad de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, teniendo como prioridad tomar decisiones inteligentes hoy pensando en el mañana. En la Corporación USIL tenemos la oportunidad de impactar positivamente en la formación de los futuros líderes del país, jóvenes predispuestos con el cuidado del planeta y conectados con las problemáticas sociales de desigualdad e inequidad. Planteamos que la sostenibilidad no solo es tema de profesiones afines con el medio ambiente, sino que debe ser un factor considerado en cada currícula de nuestras diversas carreras profesionales. Debe ser un impacto total en toda nuestra comunidad educativa y usar nuestra universidad como un medio transformador, tomando acción no solo a través de la enseñanza. Esta es nuestra oportunidad de impactar positivamente en el sector social, ambiental y económico. De esta manera, generaremos vínculos de confianza con personas y organizaciones comprometidas a mejorar el mundo. En la Corporación Educativa USIL ya estamos comprometidos por un camino hacia la sostenibilidad, que nos ha llevado a empezar a tomar acciones como la construcción de edificios ecoeficientes, que han logrado obtener certificaciones LEED Gold y LEED Silver, que permiten el ahorro en consumo de agua y energía. Gracias a la donación de más de 100.000 kilos de papel reciclado, se ha podido financiar 306 becas de alimentación completa para niños y niñas de aldeas infantiles SOS. A través de alianzas con el sector privado, se ha logrado capacitar a más de 150 mujeres lideresas de comedores populares para mejorar su espíritu emprendedor. Con los programas de Beca 18 y Beca Potencial Perú USIL, jóvenes con gran talento académico o musical, pero de escasos recursos económicos, pueden seguir una carrera profesional. Hemos iniciado en la comunidad de Copata un programa de desarrollo integral que involucra nuestras unidades educativas y carreras profesionales y técnicas, para contribuir así a mejorar la calidad de vida de la zona. Y en los últimos 4 años, más de 8.000 alumnos han contribuido con su energía y entusiasmo en más de 600 actividades de voluntariado. Y queremos lograr mucho más. Nuestra meta es insertar la sostenibilidad en el ADN USIL de los alumnos, colaboradores y directivos. Juntos podemos transformar el Perú y el mundo. USIL Sostenible. Somos todos. Hola, mi nombre es Yulisa Navarro, docente de la carrera de Administración y Gestión Ambiental de la USIL. Y hoy quiero contarte por qué la carrera de Administración y Gestión Ambiental en la USIL es la opción que estás buscando. La carrera de Administración y Gestión Ambiental te forma como líder con visión estratégica de sostenibilidad que el mundo necesita, estudiando la única carrera en el país con enfoque de gestión de los recursos ambientales. Enfrenta retos globales en temas de impacto ambiental y fomenta acciones para el cuidado del planeta con el óptimo desempeño financiero de las organizaciones, convirtiéndote en un agente de cambio. Sé el profesional que el mundo necesita. Crea y desarrolla planes de negocio innovadores y amigables con el planeta. Sé un experto. Podrás especializarte y obtener mención en las carreras de marketing, finanzas, negocios internacionales o gestión de la innovación. Escoge el lugar donde todo empezó. USIL es la primera universidad peruana en ofrecer la carrera de Administración y Gestión Ambiental, combinando el enfoque de negocios con el de desarrollo sostenible. Si quieres saber más, inscríbete aquí. Buenas tardes, brigadas. Mi nombre es Luisa Valverde, coordinadora de Gestión Ambiental y Responsabilidad Social Corporativa de Universidad San Ignacio de Loyola. Les damos nuevamente la bienvenida al último ecotaller de esta serie de capacitaciones que hemos elaborado especialmente para ustedes. Le doy
La de hoy es acerca del tema que nos apasiona muchísimo, que es sobre protección ambiental. Aprenderemos de forma muy dinámica sobre los riesgos ambientales, veremos algunos casos de consecuencias por el calentamiento global, ejemplos de cómo desde nuestro día a día podemos realizar acciones que contribuyan a cuidar nuestro planeta, como por ejemplo, qué podemos hacer con los residuos generados en casa, entre otras acciones más. Antes de empezar este cotaller, le voy a dar paso a Yulisa Navarro, que ya la conocieron en el video anterior. Es docente de la carrera de Administración y Gestión Ambiental de UNCIL. Hará una breve presentación de la carrera. Adelante, Yulisa. Muchísimas gracias. Hola chicos, ¿cómo están todos? Lo que voy a hacer en este momento es hablarles un poquito de la carrera de Administración y Gestión Ambiental. Entonces, avancemos de una vez con qué nos trae esta gran carrera. Entonces, lo primero es que, como ya escucharon en el video, es la primera carrera en el Perú que combina el enfoque de la gestión de los recursos ambientales y la administración. Entonces, lo que van a tener ustedes es una fuerte formación en la parte financiera y también en el soporte ambiental que se requiere para las nuevas gestiones. Entonces, ¿cómo es que nosotros llegamos, ¿no?, a gestionar de manera exitosa una empresa? Lo primero que tenemos que hacer es identificar oportunidades y amenazas, ¿no? Es decir, cuáles son las condiciones favorables del mundo para nosotros, qué nos puede afectar, así como la pandemia del COVID. Tenemos que desarrollar estrategias para poder afrontar las amenazas y aprovechar las oportunidades. Vamos a gestionar los recursos, y cuando yo hablo de recursos, nos estamos refiriendo a recursos personal, ¿no? Las personas, recurso personas, el recurso tecnológico, los recursos de conocimientos y los recursos ambientales sobre todo. Cómo aprender a relacionarnos con los grupos de interés. Y cuando estamos hablando de los grupos de interés, hablamos de la comunidad en general, de las empresas, de los proveedores, de nuestros clientes, y aprender a gestionar el conocimiento, ¿no? Las empresas están compuestas por personas, entonces son organismos vivos que van evolucionando, que van día con día, van aprendiendo nuevas cosas, y lo que necesitamos es aprender a analizar todo esto. Y cuando nosotros estamos hablando de cada una de estos puntos a analizar, estamos hablando del análisis del entorno. Entonces, ¿qué es el entorno realmente para nosotros? Todo lo que nos rodea lo podemos llamar ambiente. Y cuando estamos hablando del ambiente realmente, es que estamos hablando de nuestro planeta. Entonces, volteen a donde volteen, derecha, izquierda, arriba, abajo, están dentro de nuestro planeta. Y cada actividad que haga una empresa tiene un impacto directo en el planeta. Entonces, si nosotros no logramos entender que las acciones que generan nuestras empresas tienen impacto directo sobre el mundo, sobre el ambiente, sobre el día a día, entonces no vamos a gestionar empresas exitosas. Necesitamos que se deje de actuar de manera irresponsable. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando actuamos de manera irresponsable? De hecho, al 2018, que es hace poquito, se ha actualizado la información de la isla de basura que está contenida en el Pacífico. Esta isla ya ha alcanzado el 1.6 millones de kilómetros. ¿Pero a qué equivale 1.6 millones de kilómetros? Estamos hablando de casi 3 veces el tamaño de Francia. O sea, 3 Francias juntas están como un espacio en el Océano Pacífico, pero de solo basura. Entonces, imagínense la mala gestión de los residuos que estamos teniendo nosotros y el impacto ambiental que estamos generando. Entonces, esto equivale a 80.000 toneladas de plástico que están solamente situadas ahí, pero eso no cuenta el plástico que está en absolutamente todo el mundo. Lo que nos dice Michael Porter, que es uno de los referentes de la administración, es que las empresas exitosas necesitan una sociedad sana, y una sociedad sana necesita empresas exitosas, y las personas que van a estar detrás de esas empresas exitosas pueden ser ustedes a través de la carrera de Administración y Gestión Ambiental. Las empresas hoy en día ya no solamente tienen el objetivo de generar ingresos y generar recursos, lo que necesitan hoy también es tanto los ingresos, porque son importantes, las empresas viven para generar dinero, también necesitan tener objetivos ambientales para ser sostenibles en el tiempo, porque de nada sirve que generen mucho dinero, pero degraden todo el ambiente y de acá a 2 años ya no haya nada. Y también la parte social, porque ahora necesitamos tener en cuenta a nuestro trabajador, a la comunidad, y ser cada día un poco más sensibles con ellos. Son los objetivos planteados
en la tendencia nueva. Entonces, lo que decimos es que sin sostenibilidad no hay éxito. Y lo vamos a ver más adelante con nuestros expertos, cuál es el rumbo que está tomando nuestro país. Entonces, veamos si queremos ser parte de la ola que se está formando, porque ya estamos viendo que hay un cambio generalizado en el consumidor, porque cada vez exigimos que las empresas tengan una mejor gestión ambiental, una mejor gestión social. Entonces, si queremos ser parte de ese cambio, queremos ser ese profesional que la empresa necesita, podemos empezar estudiando la carrera de Administración y Gestión Ambiental en la USIL. Entonces, hoy están a tiempo de tomar la decisión que genere un impacto positivo más adelante en el mundo. De hecho, como dato importante, les digo que en el país, hablando de Perú, el 100% de las empresas conoce el término responsabilidad social corporativa, pero solo el 5% lo aplica. Imagínense ese 95% de empresas de todos los rubros, de todas las industrias, que necesitan personas capacitadas en gestión ambiental, en tener una orientación a la sostenibilidad de los recursos que estamos utilizando. Como profesionales de la carrera, ustedes van a poder generar impactos positivos a través de las empresas. Ya sea que trabajen para una empresa o que formen la suya, van a poder generar una sociedad mejor y un mejor planeta también. Muchísimas gracias por el espacio. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Yulisa. Listo, chicos. Entonces, ahora sí podemos empezar, pero no sin antes preguntarnos y reflexionar sobre qué entendemos por protección ambiental. ¿Qué puedo hacer yo para proteger mi planeta no tan joven? Desde mi casa, quizás desde el colegio o desde mi barrio. Procuremos tener presentes estas preguntas para motivarnos y para que nos sirvan de insumo al momento de elaborar nuestros videos para este concurso de colegio. Este ecotaller está dictado por 2 especialistas. El primero es Humberto Castro, arquitecto de profesión, con maestría en gestión ambiental, profesor de la mención de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa universitario y, por supuesto, de nuestra casa de estudios USIL. La segunda especialista es Arlene Mariño, licenciada en estudios ambientales con especialidad en políticas públicas por Middlebury College, Vermont, Estados Unidos. Cuenta con experiencia en temas de gestión ambiental de bosques y cambio climático, el fortalecimiento del enfoque de género e intercultural y en la implementación de políticas públicas ambientales. Bienvenidos a ambos. Ahora doy el pase a Humberto Castro para que pueda hacer su presentación. Adelante, Humberto. Hola, ¿cómo están? ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Sí, muy bien. Entonces vamos a comenzar. Chicos, buenas tardes. Les pido su participación. Pueden hablar en el chat. Me interesa leer lo que ponen. Este taller tiene que ser lo más participativo posible. Muy bien. Entonces vamos a comenzar. Les voy a compartir una presentación. Bien, pueden hacer preguntas. También por ahí alguien tiene una duda. Puede hacerla. Bien. Vamos a ver, les voy a compartir la presentación que tenemos para ustedes el día de hoy. Bien, y ya estamos ahí. Vamos. Bien. Estamos aquí, el Ecotaller 5, y nuestro tema es riesgos ambientales en el Perú. Vamos a ver de qué se trata esto. Es un tema muy interesante y que como peruanos nos concierne muchísimo. Vamos a ver por qué. Primero, miren, cuando hablamos del oso panda, que vemos aquí, muchos dicen, medio ambiente. Y si tú le preguntas a alguien por la calle, le dices, ¿qué entiendes por medio ambiente? Muchos dirán, sí, los cocodrilos, los hipopótamos, el oso panda, pero yo nunca he visto un oso panda, ¿no? Y a lo mejor nunca vea uno en mi vida, porque están ahí en China, muy lejos, viven en los bosques estos de bambú. ¿Sí? Pero a mucha gente dice, medio ambiente es esto, animalitos. Y sí, son parte del medio ambiente, pero no es lo único. Otros, cuando les preguntas, ¿qué cosa es el medio ambiente? Se van a imaginar los problemas que hay en el medio ambiente, la contaminación. Y esto también es cierto,
Pero muchos dicen, bueno, eso está lejos, en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Eso tampoco tiene que ver con mi realidad, mi día a día. Pero el medio ambiente es mucho más que eso. El medio ambiente está cerca de nosotros. El medio ambiente es nuestro barrio, es lo que nos rodea, el aire que respiramos, todo lo que está a nuestro alrededor, todo eso es nuestro medio ambiente. Ya sea creado, ¿no?, por el ser humano, como vemos acá, o el medio ambiente natural. Y en el Perú tenemos mucha naturaleza. La mayor parte del Perú está deshabitado y algunas partes incluso casi inexploradas. Entonces, tenemos que quitarnos de la mente la idea de que el medio ambiente es algo que está lejos. No, el medio ambiente está aquí, con nosotros. ¿Ya? Es lo que está a nuestro alrededor. Y lo que pase en el medio ambiente nos va a afectar. Vamos a ver un poco cómo es eso. ¿Bien? Y aquí tenemos que poner sobre la mesa esto, algunas malas noticias. El medio ambiente en general también encierra peligros, siempre, siempre, eso es así, ¿no? Si vamos a la selva podemos encontrarnos con un tigre, ¿no? En la selva peruana con un jaguar, un caimán. Hay peligros dentro del medio ambiente, pero alguien dirá, bueno, eso también está lejos. No, eso está ahí también, siempre cerca de nosotros. ¿Bien? ¿Qué cosa es un peligro y un riesgo? Un peligro es algo, una condición que está ahí, como este orificio. ¿Cuál es el riesgo? Que yo voy caminando distraído, viendo mi celular, viendo Facebook, no sé, Instagram, y me distraigo y me caigo al hueco, ¿no? Si yo estoy atento, ese peligro, pues voy a poder esquivarlo. Pero el riesgo es de que yo me caiga. Igual, aquí hay un buzón y sale un cocodrilo. Y esta persona está pasando y se está enfrentando a un peligro. ¿Cuál es el riesgo? Que el cocodrilo te muerda. Y aquí tienes este peligro. ¿Cuál es el riesgo? Pues que me queme. Entonces, el entorno en el que vivimos siempre puede estar rodeado de diferentes peligros, y por eso tenemos que estar siempre atentos. Hay peligros que son creados o potenciados por alguien. En este caso, alguien, ¿no?, de ahí cortó la vereda. Entonces, yo estoy corriendo el riesgo de caerme. Pero hay peligros que también provienen del medio natural y han estado ahí hace millones de años, nos han acompañado toda la vida y seguirán estando ahí. Por ejemplo, los volcanes, ¿no? Millones de años y están ahí, ¿no? Y son un riesgo para nosotros, ¿no? Una erupción volcánica es un peligro, y el riesgo es de que nosotros estemos cerca y la lava, la ceniza pueda afectarnos. Los tsunamis también, esto es un peligro. ¿Cuál es el riesgo? De que yo justo esté viviendo cerca a esa zona costera y el tsunami me llegue, ¿no?, caiga sobre mí. Entonces, estos son peligros que suponen riesgos ambientales y son naturales. Como les digo, han existido siempre. Y en el Perú nosotros tenemos mucha, pero mucha experiencia en eso, lamentablemente. El Perú es un país muy complicado, es un país maravilloso, pero es un país complicadísimo, muy complicado a nivel ambiental. Digamos, está en el top 5 de los países más complicados ambientalmente hablando. Cuando hablamos de Perú, lo que nos viene a la mente es Machu Picchu, que está muy bien, o decimos ¿no?, Yanganuco, la Cordillera Blanca, las lagunas, etc. Pero el Perú es bastante más complejo que esto. Y vamos a poner un pequeño ejemplo, muy rápido. Miren, hemos visto el Cusco, ¿verdad? Les pregunto, ¿se está viendo ahí la presentación? ¿Se ve el mapa? ¿Se está viendo el mapa ahí? No puedo ver el chat. A ver el chat, ¿qué dice?
Sí, correcto. Mira el mapa. Este es un programa gratuito, lo pueden bajar de Google, maravilloso. Con esto pueden recorrer cualquier parte del mundo que quieran. Vamos a Cusco, es Machu Picchu. Bonito, la foto, todo eso. Pero miren cómo es realmente nuestra geografía cusqueña. No es todo verdecito y lindo y salen... eh, no, no, es difícil. Miren el valle, miren los valles. Son unos valles muy pequeños y el resto montañas agrestes. Miren incluso el valle sagrado de los incas. Es delgado. No es un valle, no son valles gigantes. ¿Cuánto mide? Miren, en la zona de la zona de Calca, 500 metros, menos de 1 kilómetro este valle. La zona cultivable. Vean, ahí está Pisac. También es difícil. Y esto es en nuestra zona andina. Vamos a ver la zona selvática es impenetrable en algunas zonas. Son bosques, y no solamente bosques planos, bosques sobre montañas. Y nuestra costa es desértica, es difícil. Miren esto. Acá podríamos filmar una película sobre Marte y perfectamente la tierra roja, seca, no llueve. Aquí, vean, este es el verdadero Perú y tenemos que conocerlo. Pero ya no fuimos a Chile, perdón. Aquí estamos, acá, Moquegua. Miren el Valle de Moquegua, que a mí me encanta. Yo adoro el Valle de Moquegua. Vean lo delgadito que es. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto medirá de ancho? 500 metros. Y el resto es un desierto dificilísimo. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de conocer el Perú para poder desarrollarlo. Por eso las carreras que tienen que ver con medio ambiente son tan importantes en el Perú. El Perú es fascinante, es interesantísimo, es el paraíso de cualquier estudioso del medio ambiente. Encontramos climas, ecosistemas, fauna, flora, pero es difícil. Y esto implica además una serie de, como dijimos, riesgos ambientales. Miren lo que pasó en el Callao. Año de 1746. ¿Ya? Y Maciel dice algo, a pesar de esto agreste, somos uno de los países con mayor extensión de bosques tropicales del mundo. Exacto, exacto, Maciel, somos uno de los países con mayor cantidad de bosques tropicales del mundo. Y unos bosques que parecen muy sólidos y son tremendamente frágiles ante los incendios, ante la deforestación. Tenemos que cuidarlos. Son difíciles y vivir en la selva es complicado. Hay enfermedades, hay dengue, hay malaria, lluvias torrenciales, ¿no? Y Gonzalo dice, la selva está tan inexplorada que aún quedan tribus alejadas de la civilización. Exactamente, los pueblos no contactados. El Perú es fascinante, el Perú es un sitio maravilloso para explorar, para descubrir, para hacer cosas, para hacer emprendimientos, para explorar. Viajen por el Perú, cuando acabe la pandemia, viajen, conozcan, estudien. Vamos a ver, miren, pero como les digo, estemos conscientes de los riesgos. ¿Pero para qué estamos conscientes de los riesgos? Para poder prevenirlos. Y eso tiene que ver con la exposición que va a venir más adelante de mi colega. Vean lo que pasó en el Callao. Un tsunami, terremoto y tsunami. Esto hubiera pasado en el Callao hoy en día, pasó en 1746. El Callao desapareció del mapa, se borró, arrasado, no quedó nada, no hubo ni un solo sobreviviente. Y además, al costado de la punta había una zona que se llamaba el Camotal, donde había chacras, ya no existe, está bajo el agua. A veces se ve un poquito cuando baja la marea. No quedó nada del Callao. El Perú tiene el campeonato, está ahí disputando el campeonato mundial de
los riesgos ambientales naturales. Esto de aquí, Yungay, 1970, a lo mejor sus papás o abuelos les han contado, esta fue la peor desastre de la historia del Perú. 75.000 muertos en unos minutos. Un terremoto, un aluvión en Ancash, muy bien, Daira, y desapareció la bellísima ciudad de Yungay. Quedó así. No es que la arrasó, Yungay existe, está debajo del barro y las piedras. Estas palmeras que se ven aquí eran la puntita de las palmeras. La municipalidad, la iglesia, todas las casas están ahí debajo enterradas. Todo, no quedó ahí, desapareció. Miren el tamaño de las rocas que se arrastraron. Miren la fuerza increíble de la naturaleza para hacer esto. Acá tenemos una vista aérea de la época. Acá está el Huascarán, la laguna de Yanganuco que vimos hace un momento, bellísima, pero vean aquí, el aluvión, y aquí estaba el pueblo, la ciudad de Yungay, y aquí el pueblo de Ranrairca, que queda totalmente sepultados. Otra foto. ¿Ven? Acá donde está la Y, ya estaba Yungay. Y es que nosotros estamos ubicados en el cinturón de fuego del Pacífico, como bien saben, ¿no? Pero esto no queda en el pasado, del tiempo actual también estamos ante problemas. Estas son fotos del terremoto de Pisco, que afectó casas de material noble, de ladrillo y de concreto. Y nosotros tenemos este riesgo. Ante el peligro del terremoto está el riesgo de que nuestras viviendas colapsen. Las viviendas en laderas, hay viviendas que están en permanente riesgo. Hasta el día de hoy Pisco sigue sin ser reconstruido. Hay zonas de Pisco donde todavía pueden ver las heridas del terremoto, como dice Gonzalo. Y no aprendemos porque seguimos repitiendo los errores. Vean, ¿no? Estas casas que están siendo construidas con mucho esfuerzo y son muy valiosas y están en riesgo ante el terremoto. En muchos casos porque están construidas el segundo piso con ladrillo pandereta, que no debe utilizarse para hacer muros estructurales. Daniela dice el terremoto del 2007, exactamente, en Pisco. Nosotros tenemos todos los premios, nos faltan solamente el huracán y el tifón, y ganamos el campeonato mundial. El fenómeno del Niño, las inundaciones. 1998, o sea, hace poquito. Y se sigue repitiendo. Puentes destruidos, carreteras, y las inundaciones no son cosas del pasado, las vemos ahorita. Las estamos viendo el año pasado, el anteaño, y cada vez son más frecuentes. Jimena dice, ¿cuentan los incendios forestales? Claro que cuentan. Los incendios forestales, como vamos a ver más, mi colega les va a explicar, todo esto de aquí obedece a un fenómeno de cambio climático. La Tierra ha cambiado su clima a lo largo de toda su historia. Glaciación, ¿no? Los mamuts se extinguen, viene el calor, viene el frío, hielos, glaciares. Es natural que haya cambios climáticos, pero nosotros, con nuestra actividad, lo que estamos haciendo es potenciar este cambio climático. Estamos volviendo loco al clima. Entonces nos está sucediendo esto. Inundaciones. Salvador, ¿podemos ver el video? Dejo de compartir la pantalla. Ahí viene vamos a hacer un pequeño video. Vean esto. Les cuento ahorita, ha aumentado hasta el otro lado, ha aumentado más, está viniendo por todo aquí, por todo mi esto, en verdad estoy en pánico, ay Dios mío, mira, se ha venido hasta el otro lado, o sea, ya no es solamente allá, sino hasta acá, y se viene con mucha fuerza, mucha fuerza. Estoy, en verdad, ahorita les comento que estoy asustada porque la verdad ayer ha llovido. Ay Dios, mira, viene más fuerza, viene con más fuerza. Ay Dios mío. Ay Dios. Ay no. Ahí nos tenemos, Salvador. Vean eso. Esto es nuestra realidad actual. Y como dijo Jimena, preguntaba, ¿cuentan los incendios forestales? Sí, claro que cuentan, porque los incendios forestales contribuyen a
potenciar ese cambio climático que el ser humano está ahí empujando, ¿no? Y nos estamos encontrando con este tipo de situaciones tan graves. Perdón, ¿no? ¿Se acuerdan esta imagen que dio la vuelta al mundo de, ¿no? Esta persona que ayudaba a sus vecinos llevándolos gracias a una balsa? Y esto se da en todo el Perú, en la costa, en la sierra, en la selva. Ahí decía Daira, sí, en Piura. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, muchachos? ¿Ah? ¿Qué opinan de estas situaciones? ¿Podemos hacer algo o tenemos que quedarnos de brazos cruzados y esperar que nos vengan las inundaciones? Daniel dice, es increíble o que no, que eso está pasando. Camila dice, reformas. ¿Creen que se puede hacer algo? Tenemos que pensar que sí, no podemos quedarnos de brazos cruzados, tenemos que hacer cosas, tenemos que prevenir, tenemos que actuar, tenemos que pensar en, como dice muy bien Daniela, poner nuestro granito de arena, cada quien desde su sector. Y ustedes que quieren ser profesionales tienen una gran, pero gran responsabilidad. Podemos luchar contra el cambio climático, hay algo que hacer, ¿qué estamos haciendo actualmente, ¿no? Todos tenemos que poner nuestra parte, como dice Yanela, muy bien. Fabián dice que tenemos que actuar, después si no, ¿no? pasan estas cosas. Y no solo tenemos esto, ya para terminar, las heladas que azotan nuestra zona andina, terribles, ¿no? Fríos, temperaturas bajo ceros, la muerte del ganado, los niños que se enferman, y esto también tiene que ver con el cambio climático, ¿no? También. Todo está relacionado, el medio ambiente es un sistema, todo está, yo aprieto un botón por acá y me salta algo más allá. Yanela dice, los medios de comunicación no hacen nada, la comunicación es muy importante para que la gente tome conciencia, muy bien. Entonces, el tema ambiental va a estar en cualquier carrera que ustedes elijan, si estudian comunicaciones, administración, ingeniería ambiental, ingeniería civil, arquitectura, medicina, nutrición, gastronomía, todo, está en todo, ¿bien? Entonces, les dejo este mensaje. Tenemos el cambio climático, un problema, y nuestra manera de proceder está haciendo pues que le echemos más gasolina al fuego. Y en el Perú nosotros somos súper vulnerables ante esta situación, muy vulnerables. No está lejos el cambio climático. El cambio climático nos afecta a nosotros, aquí, cerca, a la vuelta de mi casa. Pero al mismo tiempo el Perú tiene mucho potencial. Esas desventajas que tiene, a la vez, son su potencialidad, la biodiversidad, la cantidad de climas. Entonces, tenemos que aprovechar las ventajas, pero luchar contra nuestras debilidades. Y para eso hay que conocer nuestro país y estudiar mucho para poder entenderlo y gestionarlo correctamente. Y me quedo con este mensaje muy bonito de Amy. Dice, si compartimos con los demás lo que hacemos y lo hacemos con convicción y compromiso, ya estamos ayudando al cambio. Muy bien, me encanta ese mensaje y te felicito, Amy. Me gusta mucho esto que has dicho. Es más, lo voy a copiar y lo voy a poner en mi muro en algún momento. Me gusta mucho eso que has dicho. Pero me motiva. O como, miren, Diego dice, la psicología estaría presente en la mente de las personas. Muy bien. Nada, tenemos que seguir, nos gana el tiempo, y ha sido un gusto estar con ustedes, y nada, damos paso a mis colegas. Gracias. Muchas gracias, Humberto, por tu presentación. Es importante recordar lo variado y hermoso que es nuestro país, y que toda la naturaleza y nuestros propios espacios de vida se encuentran en riesgo por el cambio climático. Recuerden que si tienen alguna pregunta, pueden escribirlo por el chat. Nosotros tomaremos apuntes para poder responderlos. Ahora continuamos con la siguiente presentación, y tenemos 3 preguntas muy importantes que va a resolvernos Harlem. ¿Qué es el cambio climático?
está haciendo también el gobierno para hacer frente a este cambio climático? ¿Y cómo podemos nosotros los jóvenes contribuir? Adelante, Ferlin, con tu presentación. Muchas gracias, Lindsay. A ver, voy a poner mi presentación. Buenas tardes, chicos, chicas. ¿Pueden ver mi presentación y me escuchan bien? Voy a asumir que sí, que todo bien. Bueno, en primer lugar quería darles el saludo, ¿no? De la directora general de Cambio Climático y de Certificación, Laura Secada, ¿no? Y también de mi dirección en específico. Yo trabajo en la dirección de mitigación de gases de efecto invernadero y yo específicamente veo temas de salvaguardas. ¿Qué son las salvaguardas? Son medidas, ¿no? Que buscan justamente atender los riesgos y peligros que nos ha mostrado Humberto, ¿no? Que pueden generar las acciones que se tomen para hacerle frente al cambio climático, ¿no? Porque también hay que pensar cómo aplicamos las diferentes medidas relacionadas a hacerle frente al cambio climático con un enfoque de derechos también, ¿no? Lo que yo voy a hacer ahora es compartirles un poco algunas nociones generales. Espero, tengo 15 minutos, espero no tomar más tiempo porque puede que se me haya pasado la mano con el número de filminas, con el largo de la presentación, pero por favor sí les agradecería un montón que también conversen, háganos preguntas por el chat, ¿no? Que yo también voy a estar intentando hacer la presentación y ver, así como ha hecho Humberto, también esa dinámica, ¿no? Bueno, entonces, a ver. Ahí está. Entonces, en esta primera parte de la presentación vamos a hablar un poco sobre lo que es el cambio climático, qué son los gases de efecto invernadero y el tema del calentamiento global. Es importante que tengamos en cuenta de que no hay una diferencia entre lo que es el tiempo y el clima. Ojo, ¿no? Porque eso además lo ha empezado a conversar un poquito Humberto, pero el tiempo es el conjunto de fenómenos, ¿no? Que suceden en un momento determinado, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos, oye, ¿no? ¿A cuántos grados estamos hoy día, ¿no? ¿Qué temperatura tenemos hoy, ¿no? Hoy día estamos en 18 grados centígrados, ¿no? O qué tan nublado ha estado el día. Eso, por ejemplo, tiene que ver con el tiempo, que es muy puntual y específico, ¿no? Pero el clima, como estábamos mencionando, es un patrón del comportamiento de nuestra atmósfera, ¿no? Durante largos periodos de tiempo, conforme a diferentes componentes como la temperatura, la presión, el viento, la humedad y la precipitación, que es la lluvia, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se habla del clima, podemos hablar, por ejemplo, en esta época del año, ¿no? ¿Cómo suele ser la nubosidad? O en este invierno, ¿no? Que es un poco más largo, ¿no? En este invierno, que es un periodo más largo, ¿no? ¿Cuál ha sido la temperatura promedio, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto de lluvia ha habido durante el 2020 hasta ahora, ¿no? Entonces, es un concepto que tiene que ver con la temporalidad también. Entonces, el cambio climático es el cambio de clima atribuido además directamente o indirectamente a la actividad humana que altera o incrementa la concentración de gases de efecto invernadero, ¿no? Igual vamos a ir viendo cómo esos conceptos en realidad también tienen ciertos matices. Ya. Entonces, vamos a ver ahora, ¿no? Específicamente qué es el efecto invernadero. Ustedes seguramente en el colegio han escuchado sobre el cambio climático y el efecto invernadero, y lo que sucede justamente para tener esa temperatura ideal y para que el planeta pueda, ¿no? albergar la vida que alberga ahora, el efecto invernadero es clave, porque el sol calienta la Tierra, ¿no? En forma de luz, y lo que sucede es que un tercio de esa energía, ¿no? que absorbe la Tierra o que irradia el Sol es reflejada al espacio. La Tierra se queda con la cantidad exacta para poder alojar la vida que tenemos en nuestro planeta Tierra, ¿no? Entonces lo restante, lo que la Tierra ya no necesita, vuelve o se refleja de nuevo hacia el espacio, ¿sí? Y ¿no? La mayor parte de esta radiación es emitida por los océanos, ¿no? Que devuelven este calor que no necesitamos. Entonces, esto
este efecto se llama el efecto invernadero, para que vean lo sabia que es nuestra naturaleza, lo sabia que es nuestra tierra, ¿no? Y cómo funciona de una forma en la que permite que todas las formas de vida en nuestro planeta continúen, ¿sí? Y para ello, o sea, lo que nosotros tenemos es que nuestra atmósfera, ven ahí el dibujo de la Tierra, ¿no? Y hay una pequeña capa, ¿no? Y esa capa está compuesta por diferentes gases, que se llaman gases de efecto invernadero, que siempre se han producido de forma natural. Ya vamos a ver específicamente cuáles son, pero estos gases de efecto invernadero tienen una capa, por ponerlo de forma simple, ¿no? De tal forma, de tal tamaño, que apoyan también y ayudan a mantener el nivel de calor que necesitamos en el planeta y que permiten la salida de ese calor que nuestro planeta no necesita. ¿Sí? Entonces, el efecto invernadero es un fenómeno natural, mediante el cual nuestra atmósfera es esta parte del verdecito hasta la línea que vemos aquí, la capita que tiene el planeta, ¿no? Mediante el cual la atmósfera, entonces, por su composición que tiene que ver, ¿no?, con los gases de efecto invernadero, retiene el calor irradiado del sol y del suelo, permitiendo una temperatura apta para la vida. Y esto es un dato bien interesante, ¿eh? Sin el efecto invernadero, la Tierra se enfriaría a menos 18 grados centígrados. O sea, imagínense lo importante que es tener este efecto invernadero que permite todas las formas de vida que tenemos aquí en el planeta. Entonces, ¿cuáles son esos gases que ayudan justamente a este balance de la temperatura de nuestro planeta? Son, por ejemplo, el vapor del agua, el metano, y ahí les he dejado, está el nombre y también está el compuesto, el compuesto químico, a ver si hacen ahí el match, ¿no? Es el óxido nitroso, el dióxido de carbono y los clorofluorocarbonos también, ¿no? Estos son los 5 principales, pero también hay muchos otros gases de efecto invernadero con menor cantidad y menos dañinos que se encuentran en la atmósfera. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿No? Como hemos visto, el efecto invernadero es algo que es un fenómeno natural, ¿sí? Siempre ha sucedido y nos ha permitido tener vida en el planeta. Sin embargo, ¿qué pasa cuando se aumentan las emisiones de los gases de efecto invernadero por parte de los seres humanos? ¿No? Se puede ver haciendo, ¿no? Si ven en este gráfico, desde 1970 hasta el 2010, ha habido en estos últimos 40 años nomás, chicos, chicas, un aumento prácticamente, o sea, se ha duplicado las emisiones de gases de efecto invernadero que se están emitiendo, ¿no? Que no tienen fuentes naturales, porque varios gases de efecto invernadero se dan de forma natural, ¿no? Por ejemplo, veíamos aquí el tema del metano, ¿no? Y vamos a ver también más adelante, sucede cuando se descompone la materia orgánica, ¿no? Cuando, por ejemplo, los animales mueren o las plantas mueren, emiten gases y eso es natural. Sin embargo, los seres humanos, como ven en este gráfico, aumentamos de manera súper rápida, ¿no?, e intensiva estas emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, y voy a leerles ahí, ¿qué creen que pasa si hay muchos gases de efecto invernadero en la atmósfera? ¿Qué pasa, no? Si ese balance que hemos dicho que permite la vida en el planeta y que permite la temperatura exacta para que no estemos los humanos, las plantas y los animales vivos y vivas aquí en el planeta. ¿Qué pasa si es que esos gases aumentan y nosotros los humanos los aumentamos? A ver, veo el chat. Claro, la temperatura sube, la Tierra se empieza a calentar más de lo que debería, ¿no? Aumenta la temperatura y se da el calentamiento global, ¿no? Y claro, ¿no? Y aquí Janel incluso dice, ¿no? Nos moriríamos. Entonces, eso sí era un extremo, pero, ¿no? En realidad, lo que sucede, sí, cuando hay muchos gases de efecto invernadero, cuando aumenta esta concentración, la atmósfera sí retiene más calor, ¿no? Y altera la dinámica natural que tiene el efecto invernadero. Entonces, el resultado es el aumento justamente de la temperatura promedio del mundo. ¿Sí? Y hay cambios particulares en el clima a raíz de este fenómeno que conocemos ahora como el cambio climático, ¿no? Y como les mencionaba, en los últimos 40 años, la temperatura promedio del mundo ha aumentado por lo menos en 0.85 grados centígrados, ¿no?
Imagínense, en los últimos 40 años nomás. Entonces, para resumir, el efecto invernadero es natural. ¿No? Hay un efecto natural que generan los gases de efecto invernadero, pero si aumentamos la cantidad de gases que están en nuestra atmósfera, generamos un calentamiento global, un aumento de la temperatura. ¿Y qué genera este aumento de la temperatura? Que los patrones del clima, ¿se acuerdan? ¿No? Los patrones a mediano y largo plazo se modifiquen, ¿no? De manera brusca. Porque siempre han habido cambios en el clima, como mencionaba Humberto, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que ha habido la era del hielo, ¿no? Que ha habido épocas en las que, ¿no? La temperatura de la Tierra han cambiado totalmente. Pero lo que estamos haciendo es que ese cambio no se dé naturalmente en periodos bastante largos, ¿no? De miles, a veces de millones de años, sino que estamos haciendo que esos procesos se acorten, ¿no? Y se genere un cambio climático generado por la actividad humana, o exacerbado, empeorado por la actividad humana. Entonces, como les comentaba, las causas de los gases de efecto invernadero, ¿no? Son diversas, ¿no? Aquí les he puesto algunas, ¿no? Por ejemplo, el óxido nitroso, que es un gas de efecto invernadero, se genera, por ejemplo, cuando usamos fertilizantes. Y los fertilizantes son algo que se genera de forma natural. No, los fertilizantes son, por lo menos los químicos que hemos desarrollado los seres humanos, son creados por nosotros y generan también mayores gases de efecto invernadero. La quema de árboles y la quema de pastos para cultivos, por ejemplo, o para la crianza de animales, se ha multiplicado exponencialmente y eso también genera óxido nitroso, ¿no? Esas actividades también de quema, ¿no? Quema de árboles o la quema para pastos y cultivos también emite otros gases de efecto invernadero como el metano, como el dióxido de carbono, ¿no? Que vamos a ver que son en realidad bastante peligrosos porque son, en el caso, por ejemplo, del dióxido de carbono es uno de los más abundantes, ¿no? Que tenemos en nuestra atmósfera, que está generando el calentamiento global. Entonces, hemos visto aquí, estos son algunos de los principales gases de efecto invernadero. Les hago la siguiente pregunta. ¿Cuál creen que es el gas de efecto invernadero más poderoso? ¿El dióxido de carbono, el metano o el óxido nitroso? De lo que hemos visto acá. Metano, me dicen, dióxido de carbono. A ver, óxido nitroso. Vamos a ver. Vamos a hacer un pequeño ejercicio acá. Entonces, como vamos a ver, en realidad, ¿no? De estos tres gases de efecto invernadero, el más peligroso o el más dañino es el óxido nitroso, que se encuentra, como hemos dicho, en, por ejemplo, los fertilizantes químicos que se utilizan ahora para producir nuestra comida, ¿sí? Y la producción de la comida también se ha multiplicado exponencialmente porque cada vez somos más miles de millones de personas en el mundo, en la Tierra. Sin embargo, ¿no? Como les comentaba, el CO2 es el más abundante, ¿no? Pero hay otros que son bastante más peligrosos y dañinos y que contribuyen bastante también en menor cantidad, pero que son más peligrosos al calentamiento global. Entonces, algunos efectos de este cambio climático que se están generando por las actividades también por las actividades de los seres humanos, de las personas, es que, por ejemplo, en las zonas urbanas tenemos precipitaciones extremas, hay deslizamiento de terrenos, lo que conocemos como huaicos, también hay mayor contaminación del aire, ¿no? Tenemos olas de calor, ¿no? Escasez de agua, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando tenemos periodos de sequías más amplios, recordemos que estamos en un desierto, en Lima, ¿no? Se genera una mayor escasez de agua, ¿no? Y además también hemos visto en los últimos años que incluso hay precipitaciones, lluvias, ¿no? Que son más intensas para la zona costera y en específico de Lima, que en años anteriores no necesariamente se veían, ¿no? Y en las zonas rurales también tenemos algunos efectos específicos, ¿no? Como eventos extremos, como inundaciones hemos visto, incluso eso también lo hemos visto en Lima, ahora nos estaba mostrando Humberto, ¿no? Hay una mayor
ocurrencia de enfermedades tropicales. No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, del dengue, del Zika, ¿no? Con el cambio climático eso empeora, ¿no? Porque se generan las condiciones en la temperatura de estos lugares para que haya más ocurrencia de dengue y de Zika, por ejemplo, ¿no? Y también hay una alteración en la agricultura, ¿no? Porque al cambiar el clima también cambia las estaciones, ¿no? Entonces, o sea, el cambio climático cambia las estaciones y si, por ejemplo, había un cultivo que se podía, ¿no?, sembrar en junio, probablemente ya no se pueda y se tiene que cambiar los modos de cultivo también y eso afecta a nuestros campesinos y campesinas que son finalmente los que producen la comida que todo el Perú consume, ¿no? También, por ejemplo, hay problemas de sequías y en la zona andina una pérdida de glaciares, ¿no? Ya que cuando aumenta la temperatura, lamentablemente no perdemos, perdemos también esos ecosistemas importantes como los glaciares, ¿no? Entonces, ahora en esta segunda parte vamos a hablar un poco sobre lo que se está haciendo desde el Ministerio del Ambiente y también hablar un poco más de las medidas que se están tomando, ¿no? Que no solamente son desde el Ministerio del Ambiente, pero desde el gobierno, porque es importante recordar que para la gestión integral del cambio climático, ¿no?, que es el término que utilizamos, se busca tener una planificación participativa, transparente e inclusiva en el diseño de esta gestión, ¿no?, para la ejecución, monitoreo, evaluación, reporte y difusión de lo que viene haciendo el gobierno, ¿no? Entonces, como parte de la gestión integral, hay políticas, hay estrategias, planes, programas, proyectos, todos a reducir, por ejemplo, la vulnerabilidad que podamos tener como país frente a los efectos del cambio climático, pero también a reducir estas emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí?, que hemos visto que se generan por actividades que realizamos las personas con nuestro entorno, con nuestros recursos naturales, ¿no? Y lo que busca también la gestión integral frente al cambio climático es que se haga el trabajo de una forma intercultural, con enfoque de género e intergeneracional también, ¿no? Construida bajo un proceso que sea de concertación entre los diferentes sectores, que quiere decir los diferentes ministerios, no solamente el Ministerio del Ambiente, que sea multiactor, que participen las entidades estatales, la sociedad civil, no el público en general, las organizaciones indígenas y los pueblos indígenas también en específico, y que sea multinivel, ¿no? Porque se pueden generar políticas, ¿no?, y estrategias desde el Ministerio del Ambiente, pero eso tiene que ser una construcción también con los gobiernos subnacionales, ¿no?, las comunidades locales, y eso es bastante importante, ¿no?, tenerlo en cuenta. A ver, voy a ver, hay algunas... El acuerdo de Escazú, ahora vamos a hablar también de eso. Sí, y como mencionan, ¿no?, la ganadería es una de las industrias más contaminantes, claro, pero ojo que cuando hablamos de contaminantes, ¿no?, en este caso estamos hablando de contaminantes en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no?, porque hay diferentes tipos de contaminación también. Entonces, ¿no?, lo que se está haciendo y como los gobiernos en general reaccionan frente al cambio climático es generando medidas de mitigación y de adaptación. ¿Qué son estas, no? ¿Qué quieren decir estos términos? La mitigación quiere decir los esfuerzos, las acciones para reducir las emisiones, ¿no?, de gases de efecto invernadero que nos ayuden también a reducir este calentamiento global que genera luego o que exacerba y empeora el cambio climático, ¿no? Y aquí pues un par de fotitos, ¿no? Una forma en la que se puede reducir justamente las emisiones, ¿no?, por ejemplo en las ciudades, es utilizando transporte público, promoviendo el transporte público, ¿no? Porque es una forma en la que una mayor cantidad de personas se puede transportar, porque si cada una de nosotras tiene un auto o una moto, ¿no?, podemos generar más gases de efecto invernadero. ¿Por qué? ¿No? Porque al usar combustibles fósiles como la gasolina, el petróleo, el gas, estamos emitiendo también grandes cantidades de CO2, de dióxido de carbono, por eso es una de las más abundantes, ¿no? Luego también una medida, ¿no?, que podemos tomar nosotros y nosotras como ciudadanos y ciudadanas es reducir el plástico, no solamente porque contamina luego cuando lo botamos, sino que chicos, chicas, cuando producimos plástico utilizamos petróleo. Y en esa producción también estamos emitiendo gases de efecto invernadero. Entonces eso es importante también tenerlo en cuenta.
Y yéndonos, por ejemplo, a la zona amazónica, una forma de mitigar el cambio climático, ¿no?, es mantener nuestros bosques, porque los bosques tienen un rol clave, chicos, chicas, en reducir los gases de efecto invernadero, porque los bosques absorben dióxido de carbono. O sea, para que vean que, ¿no?, nuevamente, ¿no?, qué inteligente es nuestra naturaleza, el medio ambiente, porque para mantener ese balance, ¿no?, del efecto invernadero natural, los árboles tienen esa tarea de absorber el dióxido de carbono, ¿no?, a través de la fotosíntesis. Básicamente esa es su comida, ¿no?, para crecer. Entonces, lo que menos debemos hacer y lo que debemos, o sea, lo que debemos preservar es el bosque, lo que menos debemos hacer es deforestar, ¿no? Porque en nuestro país, la mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero se dan por la destrucción de nuestros bosques, por el cambio de uso de suelo de bosque a pasto para ganadería, de bosque a carretera, de bosque a agricultura, ¿no?, de bosque a, por ejemplo, el yacimiento de petróleo. Entonces, mantener nuestros bosques es una de las medidas prioritarias ahora también desde el Ministerio del Ambiente, ¿no?, para los esfuerzos de gestión frente al cambio climático. Pero también es importante saber, ¿no?, que ya estamos, ¿no?, viviendo todos y todas en el país los impactos del cambio climático, ¿no? Como nos mostraba Humberto, todo lo que está sucediendo, ¿no?, desde, por ejemplo, los tsunamis, las inundaciones, ¿no?, los incendios forestales se han dado a lo largo de la historia del planeta. Pero nosotros y nosotras, al aumentar los gases de efecto invernadero en la atmósfera, lo que hemos generado es que eso empeore, ¿no?, de que sea más frecuente, las inundaciones sean más frecuentes, el niño sea más frecuente y además sea más duro y nos golpee, ¿no?, de forma mayor. Entonces, frente a ello, también ya debemos empezar a pensar en adaptarnos, ¿no?, a estos impactos del cambio climático, porque no podemos negar de que está sucediendo y, como nos mencionaba Humberto, ¿no?, somos un país altamente vulnerable, ¿no? Estamos en la costa, entonces tenemos mayor probabilidad de no tener tsunamis, además por nuestra geografía también estamos propensos y propensas a inundaciones, a derrumbes, ¿no?, sobre todo, ¿no?, cuando en las zonas, por ejemplo, ¿no?, montañosas con bosque, retiramos el bosque, es mucho más probable también de que hayan huaicos, ¿no?, que son los que muchas veces sostienen los cerros en su lugar también, ¿no?, la vegetación que existe ahí. Y frente a ello, se tiene que hacer, por ejemplo, una gestión de riesgos, ¿no?, que involucra, por ejemplo, aquí les he puesto una foto, ¿no?, de trabajadores y trabajadoras reforzando las orillas del río, porque ya se sabe de que, ¿no?, con los cambios en el clima van a empeorar probablemente las inundaciones porque hay lluvias más intensas. Entonces, al haber lluvias más intensas que antes, los ríos pueden salirse de su caudal, ¿no?, y eso puede generar inundaciones en poblaciones cercanas a ellos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prevenir. Entonces, la mitigación pretende curar las causas y la adaptación aliviar los síntomas del cambio climático, ¿sí? Entonces, para ir cerrando con mi presentación, quería preguntarles, me gustaría que pongan eso también en la sección del chat, ¿no?, sobre quiénes creen que deben llevar a cabo esas acciones y medidas de mitigación y adaptación, ¿no? Y si ustedes pueden darme ejemplos de qué medidas se pueden tomar. Como hemos dicho, mitigación es curar un poco las causas, ¿no?, ver cómo podemos hacer para reducir los gases de efecto invernadero que están en nuestra atmósfera. Y la adaptación es ver cómo nos preparamos, ¿no?, frente a el cambio climático, los impactos que ya estamos sintiendo, no solamente ¿no?, en la ciudad, pero también en diferentes partes del Perú, ¿no? Ya se está viviendo, ya nos está golpeando y se deberían tomar cartas en el asunto, ¿no? A ver, les leo, chicos, chicas. Me dicen, ¿no? Claro, todos nosotros y nosotras, el Estado, debe haber transporte público, ¿no?, los gobiernos regionales, ¿no?, cambiar nuestros estilos de vida, ¿no?, uso de transporte no motorizado, plantar más árboles en las zonas urbanas, usar bolsas de tela, ¿no?
Y también dicen el Estado, las empresas, exacto. Entonces, como les he estado mencionando, ¿no? Es importante definitivamente que el Estado tome medidas y que generen marcos normativos e institucionales que establezcan cómo abordar, cómo afrontar el cambio climático, pero también es importante tener presente de que esa es una tarea de todos y de todas, del gobierno, de la sociedad civil, ¿no? De las empresas, de las instituciones académicas también, ¿no? Y por eso vemos que USIL también está tomando cartas en el asunto y está generando, por ejemplo, este tipo de espacios en los que podemos conversar, ¿no? Sobre cómo hacerle frente al cambio climático y qué acciones podemos tomar frente a ello. Y en este caso en específico conmigo, conocer un poco más sobre qué se está haciendo desde el gobierno también para hacerle frente a ello, ¿no? Luego quizá les puedo mandar información adicional. Me cuentan los colegas de USIL luego, sobre, por ejemplo, algunas acciones específicas que se están haciendo desde el Ministerio del Ambiente específicamente con temas de residuos sólidos, ¿no? Del manejo de residuos sólidos, con el tema de la protección de los bosques, ¿no? Con el tema también de la protección de las áreas naturales protegidas también, que guardan gran cantidad de biodiversidad y que son clave para hacerle frente al cambio climático, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, sí, cuando hablamos de sociedad civil queremos decir, ¿no? O de público, es el público en general, los ciudadanos, las ciudadanas, las ONGs, ¿no? Y definitivamente tiene que ver también con reducir el consumo excesivo que podemos tener nosotros y nosotros, ¿no? En nuestro día a día, ¿no? Saber también qué necesitamos, qué no, y eso es un compromiso más a nivel individual, pero de todas maneras, todos y todas, en los diferentes sectores, a los diferentes niveles, ¿no? De gobierno, pero también de organización política del Perú, como, ¿no? El gobierno nacional, las regiones, las municipalidades, las provincias, todos y todas tenemos que meter mano para hacerle frente al cambio climático, ¿no? Y las herramientas están, ¿no? El Ministerio del Ambiente cuenta también, como les digo, con varias de esas iniciativas en las que ustedes también se pueden sumar, ¿no? Y también con espacios de participación en los que puedan ustedes también involucrarse como jóvenes, ¿no? Está la Comisión Nacional de Cambio Climático y se está reestructurando recientemente, les cuento, y va a haber un espacio también para representantes jóvenes, ¿no? Les voy a dejar también información en breve en el chat para que ustedes también lo puedan ver. Bueno, muchas gracias, chicos, chicas. Estoy atenta igual por si tienen alguna pregunta sobre la presentación y sobre lo que hemos conversado hoy día. Muchas gracias, Arlen, por tu presentación. Chicos, ahora para complementar la presentación de ambos especialistas, les vamos a compartir un video con datos muy interesantes sobre la vulnerabilidad de nuestras ciudades. Les recomendamos que tomen nota. Por favor, equipo, a ver si podemos colocar el video. En las últimas décadas, el clima en nuestro planeta ha cambiado, entre otros factores, por la emisión de gases de dióxido de carbono y metano, que al aumentar el efecto invernadero en la atmósfera, traen como consecuencia el incremento de la intensidad y recurrencia de fenómenos naturales, como lluvias, inundaciones, huracanes y sequías. Estos impactos destruyen el hábitat y el sustento de las personas. Perjudican la infraestructura, las comunicaciones y las actividades económicas. En resumen, afectan el desarrollo de las ciudades, incidiendo en la población más vulnerable, aquella que se encuentra en situación de pobreza y pobreza extrema. El informe de evaluación global sobre la reducción del riesgo de desastres de la ONU indica que entre los años 2000 y 2013, las pérdidas directas generadas por estos desastres ascienden a más de 2,5 millones de dólares americanos. El Perú no escapa de esta realidad. Perú es el 20º país de mayor tamaño de la Tierra y tercero en América del Sur. Su ubicación en el cinturón de fuego del Pacífico, la presencia de la cordillera de los Andes y el anticiclón del Pacífico generan una variedad de microclimas, favoreciendo una gran diversidad de recursos naturales.
pero también un territorio muy complejo, expuesto a procesos de desglaciación, huaicos, inundaciones, deslizamientos, fenómeno El Niño, sismos y tsunamis, ocupando el segundo lugar en Sudamérica con mayor población afectada por desastres. El Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, indica que entre el 2003 y 2012 se reportaron más de 44.000 emergencias que afectaron a más de 11 millones de habitantes, ocasionando pérdidas humanas y cuantiosos daños en vivienda, infraestructura y agricultura. Si sumamos a estos acontecimientos naturales la no incorporación de la gestión del riesgo de desastres en instrumentos de planificación y ordenamiento territorial, la concentración en zonas de riesgo de población, viviendas, servicios y actividades económicas, la falta de infraestructura de servicios básicos en áreas de expansión urbana, normas reguladoras deficientes y nulos mecanismos de control urbano, autoconstrucción de viviendas sin asesoría técnica, débil gobernabilidad a nivel local, tenemos como resultado que muchas ciudades y centros poblados del país se encuentran ocupando territorios inseguros, en situación de riesgo ante desastres. En los últimos años, el incremento en la recurrencia y severidad de los desastres asociados al cambio climático y los fenómenos de origen natural o inducidos por la acción humana son aspectos de gran preocupación a nivel global. Considerando que más del 75% de la población total del país está concentrada en ciudades, desde 1998, INDECI, con el apoyo del PNUD, promueve el programa Ciudades Sostenibles, PCS, que contribuye al desarrollo sostenible de ciudades y centros poblados, incorporando la gestión del riesgo de desastres en la planificación del desarrollo local, favoreciendo el crecimiento de ciudades físicamente más seguras, ordenadas, saludables y resilientes ante desastres. El PCS tiene como objetivos identificar las zonas físicamente más seguras en las ciudades, a fin de promover y orientar su crecimiento y densificación. Identificar proyectos y medidas de mitigación ante desastres en salvaguarda de la vida y el patrimonio de las poblaciones. Convocar la participación y apoyo de las autoridades locales, regionales, comunidad, instituciones públicas y privadas y actores involucrados en el desarrollo local. Promover la gestión del riesgo de desastres entre las autoridades, instituciones y comunidades. Un riesgo identificado y no gestionado es un desastre anunciado. La planificación participativa, con enfoque de gestión del riesgo de desastres y el compromiso de los gobiernos locales es vital para lograr que nuestras ciudades sean físicamente seguras y sostenibles. Para ello, se establecen compromisos institucionales con las autoridades locales. Se desarrollan estudios técnicos científicos en coordinación permanente con las municipalidades, diversas instituciones y organizaciones públicas y privadas, los cuales son validados por la población e incorporados en los planes de desarrollo concertado, planes de desarrollo urbano, proyectos de lucha contra la pobreza, programas de inversión municipal, entre otros. Se socializa la aprobación, transferencia y seguimiento a la implementación de las propuestas. 16 años de experiencia. Desde su creación, el PCS ha beneficiado a más de 8.300.000 habitantes a nivel nacional, a través de 189 estudios técnico-científicos en 170 ciudades y centros poblados de 24 regiones del país, cuyos resultados fueron validados por la población. La metodología del PCS, pionera en Sudamérica, ha sido transferida a nuestros países vecinos en proyectos binacionales en ciudades fronterizas de Ecuador y próximamente de Chile y Colombia, en beneficio de sus comunidades. El PCS ha obtenido importantes reconocimientos nacionales y el reconocimiento internacional con el primer lugar como la experiencia más significativa en reducción del riesgo en las Américas, otorgado en el año 2012 por la Organización de las Naciones Unidas. De esta manera, con la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la planificación del desarrollo local de ciudades y centros poblados, se está contribuyendo al desarrollo de ciudades sostenibles de nuestro país.
Defensa civil, tarea de todos. Bien, Harlem, no sé si tienes ahora un comentario acerca del video que acabamos de ver. No, solamente era un poco para mostrarles, ¿no?, a los chicos, a las chicas, las diferentes iniciativas que existen, en este caso, por ejemplo, de la cooperación internacional, para hacerle frente al cambio climático, ¿no? Y lo importante, voy a prender mi cámara, y lo importante también, ¿no?, de hacer esta gestión de riesgos en las ciudades, ¿no? Porque tengo entendido, chicos, chicas, me corrigen que todos y todas ustedes viven en Lima y el Callao, ¿no? Entonces, quería mostrar una iniciativa sobre las medidas también que están tomando otros actores, que no solamente es el gobierno, ¿no?, para apoyar justamente a la gestión de la prevención de riesgos, ¿no?, que se exacerban, que se empeoran, ¿no?, con el cambio climático, ¿no? Como esas, hay varias otras iniciativas adicionales a lo que está haciendo el gobierno también, ¿no?, para poder tomar cartas en el asunto. Y además ahora hay otro organismo público, ¿no? Ahí veíamos uno ya, pero que se llama CENEPRED, que también está a cargo ahora de hacer la gestión de riesgos, ¿no? Y solamente comentarles, ¿no?, que muy recientemente se ha aprobado una ley marco sobre cambio climático y también su reglamento, ¿no? El reglamento de la ley además ha pasado por un proceso de consulta pública, pero también de consulta previa con los pueblos indígenas y originarios del país, que establecen, por ejemplo, ¿no?, las medidas que se deben tomar frente a la gestión integral del cambio climático, ¿no? Y se pone bastante, ¿no?, también se hace ahí se reafirma la necesidad de hacer gestión de riesgo y prevenir, ¿no?, o prevenir los impactos que pueda tener el cambio climático en nuestro territorio también, ¿no? Y era algo que también conversábamos o que nos mostraba Humberto, ¿no?, la importancia de prevenir y que eso conlleva también, o sea, para ello se necesita identificar cuáles son esos riesgos, ¿no? Entonces eso también ya está considerado en el marco normativo nacional, ¿no?, relacionado a cambio climático. Lindsay, tu micrófono está cerrado, me parece. Disculpa. Y justo ahora que vamos a pasar al momento de preguntas, nos ayudaría muchísimo que nos puedas comentar una pregunta que hace Medalit, y es ¿en qué espacio los jóvenes como ellos, como muchos de los chicos que están de colegios y de la universidad presentes en este cotaller, pueden participar? Sí, y como les comentaba, y les voy a pasar el link ahora, si me dan un ratito para conseguírselos. Por ejemplo, uno de los espacios que establece esta ley marco sobre el cambio climático es la Comisión Nacional de Cambio Climático. La Comisión Nacional sobre Cambio Climático ya existe hace bastante tiempo, sin embargo, con esta nueva ley se está actualizando quiénes son los miembros de este espacio y se está aperturando un espacio específico para jóvenes que quieran ser parte de este espacio de conversación, ¿no?, y de difusión de información sobre las medidas que se están tomando frente al cambio climático desde el gobierno, pero también para que compartan los diferentes actores, ¿no?, los esfuerzos que están desarrollando para tomar medidas de mitigación frente al cambio climático y también medidas de adaptación, ¿no? En breve les voy a pasar, chicos, chicas, esa información. Gracias, Harlem. Tenemos otra pregunta que nos la hace Liliana. Humberto, aquí tú nos puedas ayudar con esta respuesta. Ella quisiera saber acerca de los huecos en la capa de ozono, por favor, o quizás de dónde podría ella obtener más información para saber sobre el tema. Esto es un tema bastante interesante, y ahora en la web tenemos pues muchos reportes, y les recomiendo siempre, acá viene mi recomendación para ustedes que ya están pues, saliendo, ¿no? Busquen, cuando googleen, información que provenga de universidades.
porque las universidades producen el conocimiento y van a poder encontrar ahí artículos muy serios con los cuales poderse informar. El tema de este agujero en la capa de ozono es diferente a lo del cambio climático. Debido a nuestros equipos de refrigeración, por ejemplo, hemos estado dañando esta capa de ozono y se ha producido este agujero. Gracias a regulaciones y una mejora del comportamiento ambiental de las industrias, en muchos casos, se está observando que el hueco empieza a cerrarse. Sin embargo, vemos en el Perú que la radiación solar aumenta, cada vez más los reportes del CENAMI son alarmantes, ¿no? Entonces estamos ante un fenómeno multicausal, aparentemente. Y sobre el cual tenemos que estar, digamos, muy pendientes de manera constante. Pero el tema de la capa de ozono, repito, a grandes rasgos, no está relacionado al cambio climático, al efecto invernadero, sino es una cuestión aparte, ¿no? Que tiene que ver con la destrucción de las moléculas de ozono debido a el empleo de ciertos gases que nosotros hemos utilizado especialmente para el aire acondicionado, la refrigeración, ese tipo de cosas. Entonces es una recomendación cuando si compra un equipo de aire acondicionado, un refrigerador, lo que sea, tienen que exigir al que está vendiendo, por ejemplo, que les dé una certificación, un sticker, que dice que es amigable con el medio ambiente. ¿Qué quiere decir? Que no va a contribuir a degradar la capa de ozono. ¿Bien? Y cualquier información adicional yo les recomiendo investiguen, hay mucha información, y universidades del Perú, del extranjero, etcétera, van a tener información seria y muy interesante. Eso sería todo. Muchas gracias, Humberto. Arlen, quizás nos puedas ayudar con esta pregunta que la hace Ani, y nos indica, ¿cuáles son las limitaciones, aparte de que también son costosas, para que el gobierno no invierta más en energía renovable? Ya que se sabe que no es imposible. Muchas naciones ya lo están realizando y da muchos beneficios a largo plazo. Sí, en realidad ahora, ¿no? Con las medidas asumidas por el gobierno, y quizás para contarles, ¿no? En el marco del esfuerzo internacional para hacerle frente al cambio climático, los países, la mayoría de los países, gran parte de los países en el mundo, han firmado el Acuerdo de París, ¿no? ¿Qué es este Acuerdo de París? Es un acuerdo que al que se llegó en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en el cual se establece que todos los países van a tomar medidas de adaptación y mitigación para reducir el calentamiento global del mundo, ¿no? Porque el calentamiento global tiene que ver con una temperatura promedio del mundo a la cual todos los países pueden contribuir también, ¿no? Y la idea es que en estas medidas de mitigación y adaptación se tomen en cuenta diferentes sectores, ¿no? Medidas en diferentes sectores. Por ejemplo, en el sector energía, ¿no? Ese es uno, en el sector de residuos sólidos, en el sector de uso de suelo y cambio de uso de suelo, donde está también el tema de los bosques, en el sector agricultura y también en el sector de procesos industriales, ¿no? Entonces, en el sector energía también hay medidas específicas que justamente buscan que nuestra matriz energética nacional, vaya transicionando a una mayor cantidad de uso, ¿no? Y de promoción de las energías renovables, ¿no? Y hay bastantes iniciativas en el Perú, ¿no? Pero sí, por ahora, por el momento, muchas son iniciativas o proyectos del sector privado, ¿no? Pero que de todas maneras también contribuyen con estas metas, con esos compromisos asumidos por el gobierno, ¿no? Porque nuevamente, todos estos esfuerzos, y alguien decía eso y Humberto lo leía, ¿no? O sea, todos los esfuerzos, vale, todos cuentan para hacerle frente al cambio climático, ¿no? Ya sean esos esfuerzos individuales también. Y en el caso de la energía sí se está tratando de ir fomentando políticas públicas que nos acerquen más a cambiar nuestro sistema de uso de combustibles fósiles a energías limpias, ¿no? Yo les invito a ver también, a buscar información, disculpen, a buscar información sobre las
medidas de mitigación y adaptación comprometidas por parte del Perú. Eso también les voy a mandar ahí. Ya tengo una lista grande de material para compartirles, chicos, chicas, pero tenemos estas medidas en un documento que se llama Nuestras Contribuciones Nacionalmente Determinadas, o NDC por sus siglas en inglés. Y tenemos una versión que está siendo en realidad actualizada este año, y de acuerdo a lo que tengo entendido, hay justamente, se está poniendo un poco más de hincapié en el tema de la transición energética, ¿no? Yo les voy a compartir ese enlace porque de alguna u otra forma, estas son nuestras guías a nivel de gobierno para ver hacia dónde estamos yendo y cómo vamos a trabajar para contribuir tanto a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también cómo vamos a adaptarnos como país a los impactos que ya están afectando a los peruanos y las peruanas, ¿no? En su día a día también. Muchas gracias, Arlene. Tenemos otra pregunta. Humberto, quizás tú nos puedas ayudar aquí. Nos preguntan, ¿los ecoladrillos sirven para mitigar el problema de contaminación, la quema de basura? No te escuché muy bien. ¿Los eco qué? Los ecoladrillos. Ah, los ecoladrillos. Toda iniciativa que sirva para hacer que algo que se iba a la basura, tú lo puedas volver a utilizar en otra cosa, es positiva. Eso sí, ténganlo en cuenta. Entonces el ecoladrillo, ¿qué cosa hace? Tú, por ejemplo, utilizas las botellas, las llenas con arena y las utilizas para fabricar un muro. O el plástico lo partes en pedacitos y lo introduces como material aglomerante para, apoyas, ¿no? Apoya la aglomeración para fabricar ladrillos, ¿no? Entonces, está sensacional y contribuye, porque ese plástico que se iba a ir iba a terminar pues en el océano, o en el estómago de una ballena, o qué sé yo, ahora tú lo aprovechas para otra cosa, ¿no? Entonces, eso es siempre, siempre bienvenido. Todo lo que signifique volver a utilizar algo o utilizarlo para otra cosa en vez de botarlo, son buenas noticias. Exacto, toda acción cuenta. Arlene, también tenemos una pregunta acerca del acuerdo de Escazú. Según tu perspectiva, ¿sería una buena oportunidad para la gestión ambiental del país? Bueno, el Ministerio del Ambiente ya ha hecho comunicados con respecto a lo positivo que sería ratificar el acuerdo de Escazú, ¿no? Porque el acuerdo de Escazú no es un acuerdo para, creo que la pregunta era si es que eso significaba dar nuestro territorio, ¿no? En verdad no me queda muy clara esa posición, ¿no? ¿A quién le estaríamos dando territorio? No, lo he escuchado también, pero la idea del acuerdo de Escazú básicamente es reforzar normativa ya existente por parte del país para proteger ¿no? los derechos de las personas que... ¿no? Uno, a los defensores ambientales, las personas que están en defensa del medio ambiente, pero también la defensa en general, ¿no? De los ciudadanos y las ciudadanas con respecto a sus derechos de acceso a la información, ¿no? Y no tiene que ver con poner el territorio a concesión de alguna forma, ¿no? Entonces, es un tema solamente de fortalecer marcos normativos existentes, porque chicos, chicas, ¿no? Cualquier acuerdo internacional que tengamos como país tienen que ajustarse al marco normativo institucional que nosotros tengamos ya ¿no? planteados, ¿no? Incluso cuando hablamos, por ejemplo, de haber ratificado el Acuerdo de París, ¿no? Que les mencionaba que es un compromiso global de la mayoría de los países en el mundo para hacerle frente al cambio climático, eso se implementa en base al marco normativo institucional que ya tenemos, ¿no? Definitivamente eso es algo que debemos tener presente también. Y eso se debe adecuar, ¿no? A nuestra realidad, a nuestro contexto nacional. Entonces, no tienen que, o sea, el acuerdo de Escazú no tiene que ver con ningún tipo de concesión de nuestro territorio, y creo que en algún lugar incluso vi que era como de la Amazonía específicamente, ¿no? Y en verdad eso es ¿no? mal informar a los ciudadanos y las ciudadanas sobre lo que el acuerdo finalmente busca lograr. Claro que sí, siempre es importante informarnos mucho. Ya las dos últimas preguntas. Humberto, a ver si nos puedes ayudar aquí. ¿Qué piensas sobre la energía nuclear? ¿Crees que es sostenible? Esa pregunta es interesante, es una pregunta
muy interesante y que da lugar está en debate en el mundo, ¿eh? No hay no hay una respuesta a o B, incorrecto o correcto, está en debate. A mí la energía nuclear me parece increíble, es la energía más eficiente que ha descubierto hasta ahora la humanidad, y curiosamente, ambientalmente, es una de las más limpias, pero todo en la vida tiene sus pros y sus contras. Basta un accidente nuclear y eso va a valer por por 100.000 accidentes petroleros, o 1.000.000 de accidentes de plantas solares. Entonces es súper eficiente porque con un poquito de combustible nuclear tú pones a funcionar por años una central eléctrica. Es increíble, es fascinante. Pero ¿vale la pena el riesgo? Eso es lo que tendríamos que preguntarnos. Y ese es un debate internacional, porque hay países que apuestan fuerte por la energía nuclear, como Francia, por ejemplo, ¿no? Y otros que dicen, no, demasiado peligro, ¿no? Mejor salimos de ahí, como España. Entonces, está en debate dentro de la propia Europa, por ejemplo, ¿no? Y en el mundo en general. En Estados Unidos también no lo toman, no lo están, no están muy, parece, ¿no? El camino de la energía nuclear. Mi posición, mi humilde punto de vista es que, si bien es cierto, es muy eficiente, es tanto el riesgo que no creo que llegue a valer la pena. Pero es mi opinión, ¿no? Investiguen, tienen que investigar, tienen que informarse mucho y ustedes mismos ir construyendo sus propias perspectivas. ¿Bien? Ok, gracias. Y bueno, ya para terminar, Arlen, quizás tú nos puedas ayudar con esta pregunta, y es, ¿cómo es la visión para el proyecto de Smart Cities en Perú? Ahí sí me agarran, no, la verdad no he visto específicamente ese tema, ¿no? Pero sí, la idea en general es generar espacios que sean, ¿no? Desde la política pública nacional, ¿no? Generar, como les mencionaba, ¿no? Acciones que puedan ser, ¿no? O que puedan ser parte de esta gestión integral frente al cambio climático, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con tener ciudades que sean como que más inteligentes, ¿no? Ciudades en las que, por ejemplo, se priorice el tema del transporte público, ¿no? Que se prioricen, por ejemplo, los temas de segregación de residuos y manejo de residuos sólidos, ¿no? Porque es algo que o sea, desde mi percepción personal, no se ha priorizado antes. Entonces, con esta nueva ley marco sobre cambio climático, ¿no? Se establecen también cuáles son las funciones que deben tener los gobiernos subnacionales, como los gobiernos regionales, los gobiernos locales, ¿no? Para tomar también sus propias medidas, ¿no? Que apoyen y coadyuven a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y que también hay una adaptación de las ciudades y los espacios urbanos y rurales también a lo que a los impactos del cambio climático, ¿no? Y para ello también, ¿no? Deberán ser medidas que tomen específicamente estos niveles de gobierno, ¿no? De hecho, como hemos visto, ya hay iniciativas también de sectores privados para lograr llegar a estas ciudades más sostenibles, ¿no? Estas ciudades además climáticamente inteligentes, por ponerlo de alguna forma, ¿no? La idea es seguir construyendo en base a ello, ¿no? Y con el objetivo justamente de que tengamos ciudades que no emitan tantos gases de efecto invernadero, y que también estén organizadas, ordenadas, zonificadas de una forma que aprovechemos adecuadamente también los recursos que podamos tener, porque cuando hablamos de recursos no solamente son los recursos naturales que podemos encontrar en la selva, ¿no? O en la sierra, sino también en nuestros espacios de ciudad, ¿no? Entonces, de hecho, es algo que se está tomando en cuenta, específicamente lo de Smart Cities. No tengo mucha información al respecto, pero si me especifica un poco más, no recuerdo quién preguntó, puedo también contribuirles o pasarles información luego. Sí, fue Liliana. Igual toda la información que ustedes nos vayan brindando para poder compartirla con los chicos, porque tienen mucha curiosidad sobre estos temas, y además que les va a servir de insumo para el desarrollo de sus videos, nos las hacen llegar, y nosotros a través de los coaches verdes vamos a poder acercarles esa información, ¿sí?
No sé si tienen algún comentario final, Humberto, Harlem, ya para poder despedirnos y terminar la sesión. ¿Ninguno? Sí, no. Harlem, te doy la... ¿Quieres Sí, bueno, no, agradecer definitivamente la invitación de colegios, de USIL, ¿no? A conversar con ustedes, chicos, chicas. Como les comentaba, estos espacios son súper importantes, ¿no? Porque todos y todas tenemos una forma de contribuir también a hacerle frente al cambio climático, ¿no? Y proteger nuestro medio ambiente. Porque creo que Humberto hablaba de esto al inicio, ¿no? Pero en realidad... ¿por qué tenemos que hacerle frente al cambio climático y pensar en nuestro medio ambiente? También tiene que ver con un tema de autoprotección, ¿no? Porque probablemente ¿no? La especie más en riesgo frente al cambio climático es la especie humana. Porque la Tierra va a continuar girando, ¿no? Va a transformarse definitivamente si es que no hacemos nada frente al cambio climático, pero lo que estamos aquí, ¿no? Jugándonos es nuestra sobrevivencia, ¿no? La sobrevivencia de la especie humana, ¿no? En condiciones, ¿no? En condiciones mínimas, ¿no? Por lo menos en las que podamos acceder a recursos para vivir vidas dignas, ¿no? De tal manera de que tengamos acceso a servicios básicos, que tengamos acceso, ¿no? También a una vida libre de contaminación, ¿no? Y todo eso también es algo que debemos tener presente cuando tomemos estas medidas, ¿no? Es importante pensar en el oso panda, ¿no? Es importante pensar en nuestros bosques, importantísimo, pero también tenemos que pensarnos a nosotros como parte de ese medio ambiente que queremos cuidar y que queremos ver que permanezca de forma sostenible, ¿no? Eso, y muchas gracias, chicos, chicas, por su atención. Les debo un montón de información, espero que a través del INSEE se las pueda compartir, pero nuevamente gracias, espero haber sido lo suficientemente clara, ¿no? Y que saquen mensajes también de esta conversación, ¿no? Que se lleven con ustedes también en lo que vaya a ser, ¿no? Su formación profesional también a futuro, porque tengo entendido que son de cuarto y quinto de media. Así que muchas gracias por su atención, chicos, chicas. Gracias, Harlem. Humberto. Bien, ha sido realmente un gusto. Me alegra mucho leer sus intervenciones, sus comentarios, verlos motivados, y eso a su vez me motiva mucho a mí. Me gustaría cerrar con algo que dice Liliana, que preguntaba, sí, es bastante peligroso, pero la viabilidad del uso de la energía, esto aplica para todo lo que hagamos. Lo más importante que tenemos, y lo más hermoso, es la vida. Y nuestro criterio principal debe ser preservarla, ¿no? En buenas condiciones. Entonces, algo podría ser muy atractivo, como en el caso de esta energía nuclear. Económicamente es totalmente viable, técnicamente también. Pero yo pienso que si el riesgo para la vida humana es tan alto, tendríamos que pensarlo, ¿no? Yo creo que ese debería ser siempre nuestro primer criterio. ¿Qué tanto las que hagamos pueden afectar la vida humana? Y después tenemos que mirar a toda la vida que tenemos a nuestro alrededor, a las plantas, a los animales, ¿no? Desde lo más pequeñito hasta lo más grande. Y en la medida que nosotros nos entendamos como parte de ese ecosistema, de ese planeta, creo que podremos pensar en un futuro mejor para todos. Muchas gracias, chicos. Gracias, gracias a ambos. Bueno, ya para cerrar este ecotaller, recordarles que es solo un video por cada una de las brigadas que se encuentran inscritas de acuerdo a una de las 3 temáticas que están consideradas en las bases. Y que tienen que enviarlas al correo ecolegio@usil.edu.pe. Si tienen alguna consulta adicional, pueden contactarse a ese mismo correo. Gracias por su asistencia a todos estos ecotalleres. Esperamos que les haya gustado y motivado muchísimo. Todas las grabaciones se encuentran disponibles también en YouTube y pueden pedirle los links a sus coaches. Muchas gracias.